Pues nada, como bien se acaba de decir, estamos en un momento de tensión otra vez, porque acabamos de pasar pues, por el punto de inflexión de la reforma laboral y ahora nos encontramos con un nuevo caballo de batalla que sería en este caso pues la reforma fiscal, que en realidad no sería la primera vez que ocurre, porque ya sabéis que bueno que este gobierno de coalición ya ha hecho algunas que otras medidas a cuentagotas, eso sí, sobre todo explicado por bueno, la urgencia de la pandemia, ¿no? El gobierno se ha escudado siempre, la parte mayoritaria del gobierno del PSOE se ha escudado en que era necesario pues darle urgencia a los problemas de la pandemia, entonces lo de la reforma fiscal ha quedado un poco de lado. Se han hecho algunas medidas, ahora pasaré a comentar cuáles han sido, pero no se ha hecho nada de forma decidida, ni ha tenido mucha potencia. Entonces de ahí que Unidas Podemos pues haya cogido un poco el timón y haya presentado esa propuesta que va a ir al Parlamento, que ha generado conflictos, ya sabéis, pues porque, por ejemplo, la parte del PSOE se escuda diciendo que no es el momento, que ya se ha cumplido lo que se recogió en el pacto de la reforma fiscal, en el acuerdo de investidura, y que también están esperando una serie de informes que hagan los expertos. Bueno, pues las excusas de siempre para no cumplir el pacto de investidura o cumplirlo con unas algo rebajado, ¿no? Igual que la reforma laboral, que bueno, era una derogación y os recuerdo que, bueno, esto no se suele decir, pero ocurrió en el pacto de investidura con el PSOE, se pidió expresamente que se pusiese por escrito volver a la indemnización por despido anterior a la reforma laboral del PP y el PSOE no quiso dejarlo por escrito, ¿no? Para que nos hagamos una idea de que el PSOE no ha estado por la labor, evidentemente, de llevar a las últimas consecuencias pues esa derogación de la reforma laboral. Lo mismo pasa con la reforma fiscal, o sea, nosotros tenemos claro desde hace muchísimo tiempo que en nuestro país, igual que también en otros muchos, pero bueno, nos centramos en este, es necesario hacer una reforma fiscal por una cuestión de justicia fiscal, ¿no? En la presentación se ha hablado de lo que se podría recaudar, porque evidentemente todas las reformas fiscales tienen que venir con su contabilización de cuánto dinero se va a recaudar, etcétera, etcétera, pero en realidad no es ese el objetivo final, porque ni siquiera es necesario. Hoy día el Estado español tiene déficit público, tiene el Banco Central Europeo detrás comprando deuda, aunque sea a través del mercado secundario de forma indirecta, es decir, que no hay problema de prima de riesgo, no hay problema tampoco de tener un déficit público elevado ni deuda pública elevada porque se han suspendido las reglas fiscales por motivo de la pandemia, con lo cual no es que haya una urgencia de recaudar impuestos, sino que la urgencia es reducir la desigualdad que existe en nuestra sociedad y la mejor forma de hacerlo, la forma más rápida de hacerlo es con una reforma fiscal que obviamente detraiga recursos de las grandes empresas y las grandes fortunas, que es lo que se persigue con esta reforma. Por supuesto, los grandes medios de comunicación, sobre todo los más escorados a la derecha, pues hablan de que esta reforma es solo subir los impuestos para así atacar y dar una imagen negativa, pero en realidad si tuviésemos que definirla rápidamente sería subida de impuestos a los más ricos, ¿vale? Y eso es una medida que sin ni siquiera hablar de luego la utilización de ese dinero recaudado ya tiene un impacto muy potente en la distribución de la renta, ¿no? Si tú a las grandes empresas y grandes fortunas les haces tributar más, lo que haces es reducir su capacidad económica, su riqueza y su renta, y por lo tanto solamente por ese puro efecto estadístico ya hay menos desigualdad, que no es poco, ¿no? Y sobre todo si luego lo acompañas con reducción de IVA como para algunos productos como los de higiene femenina, las de peluquería, servicios de peluquería, etcétera, etcétera, que es lo que también se contempla en esta reforma fiscal. Bueno, pues ¿por qué? Muy rápido hablar de por qué es necesaria una reforma fiscal. Tenemos que entender, bueno, un poco ya lo decía, ¿no? Centrarnos en que el sistema fiscal afecta sobre todo a las cuestiones de redistribución de la renta, ¿no? Y no tanto luego a la fortaleza del estado del bienestar. Es decir, por poner un ejemplo, hay países que ingresan menos que España y luego tienen un estado del bienestar muy potente. Hay países que ingresan más y no lo tienen tan potente, con lo cual hay que desvincular un poco pues, lo que podríamos llegar a tener como estado del bienestar de la capacidad recaudatoria, pero bueno, no ese es el fin último de mi exposición. Yo lo que quiero incidir es que en realidad los impuestos y los sistemas fiscales son importantes, y esto es de cara a un hipotético economista o pensador de derecha, ¿no? Que podría decir los impuestos son un robo, sobre todo los liberales, etcétera, etcétera. Bueno, los impuestos es
como se dice vulgarmente, el precio para tener civilización. Y esto es así literalmente, porque el origen del sistema impositivo hay que encontrarlo en las primeras civilizaciones, las de Sumeria, las de Babilonia, en Mesopotamia, pero también en Egipto, ¿no? Y era una forma que tenían las autoridades, de aquella época autoritaria, nada democrática, etcétera, etcétera, pero bueno, era una forma de redistribuir los recursos reales, que era, bueno, pues todo lo que tiene que ver con alimentos, con fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, para luego repartirlo entre todo el territorio que controlaban esas autoridades. Luego, evidentemente, a lo largo de los siglos, esas autoridades, ese Estado incipiente evolucionó, pero los impuestos siempre han sido la forma que han tenido las autoridades para recolectar recursos reales, insisto, olvidémonos de lo financiero, que es al fin y al cabo un invento del ser humano, es decir, yo qué sé, el Imperio Romano cuando recaudaba denarios romanos, no era porque necesitara denarios romanos, porque el Imperio Romano los creaba. Es decir, no había ninguna necesidad de oh, necesito tu denario romano. No, lo que ocurría era que esos denarios romanos, esos impuestos se ponían para que la gente tuviese la necesidad de trabajar y de vender sus productos a cambio de esos denarios para poder pagar los impuestos, de vender su fuerza de trabajo. Y esto como un ejemplo se entiende muy bien. Y paso ya a hablar de las cuestiones más importantes de la fiscalidad. Y es en los momentos del imperialismo en los que, por ejemplo, el Imperio Británico estaba colonizando tierras por descubrir para los occidentales en África o en el sudeste asiático, se encontraban tribus muy prehistóricas, ¿no?, por así decirlo, muy tradicionales, muy rudimentarias, que no querían para nada trabajar para el Imperio Británico. Y entonces, como el Imperio Británico lo que quería era que trabajaran las tierras, que trabajaban en las cosechas, etcétera, etcétera, en vez de hacerlo por la fuerza, que generaba mucho más tensión y muchísimo más conflicto, aunque en muchos casos lo hacían, encontraron una forma más sutil de ponerlos a trabajar, y era establecer impuestos nominados en libras, evidentemente, a las chozas de esas tribus, con lo cual gente que no quería para nada obtener libras porque vivían sin dinero prácticamente, se vieron en la necesidad de trabajar en cualquier cosa para el Imperio Británico, obtener las libras y pagar el impuesto correspondiente, porque si no se veían bueno, pues obligados a cumplir las sanciones correspondientes por no pagar los impuestos. Para que veáis que el Imperio Británico no necesitaba las libras de esa gente, porque las libras las creaba el Imperio Británico, igual que hoy día el euro lo crea el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Los impuestos es una forma de movilizar los recursos ociosos, de hacer que la gente se ponga a trabajar, de producir más bienes y servicios, ¿no? Bien, ya entendido el papel importante de los impuestos y que no podemos perderlo de vista, que es para redistribuir la renta y la riqueza real y no tanto obtener financiación para desarrollar cualquier política pública, hay que entender que desde los años 80 ha sufrido nuestra sociedad pues un cambio paradigmático de filosofía de vida, del sistema económico, etcétera, etcétera, que ya lo sabéis, es el neoliberalismo, ¿no? Esa filosofía de vida en la que se pretende dar un paso atrás frente al Estado, que se pretende que la gente tenga mayor libertad posible, en la que se ha inculcado la idea de que los impuestos son un robo, ¿no? A pesar de que antes estaba claramente entendido y socializado que pagar impuestos era una forma de vivir en sociedad, de reducir además la desigualdad en renta y riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el año 70, años 80 hay un cambio paradigmático que, bueno, ya sabéis que fue impulsado primero un experimento Pinochet en Chile, luego Reagan, luego Margaret Thatcher, Estados Unidos, Reino Unido, respectivamente. Y ahora nos encontramos pues de aquellos polvos estos lodos, en los que ese imaginario colectivo de que los impuestos son un robo o que generan mucho daño y no sirven para nada, por así decirlo, está bastante extendido. Y eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar y explicar para qué sirven los impuestos y por qué hay que incrementarlos, en este caso, a las grandes empresas, a las grandes fortunas. Entonces, recuperando esto último que estoy diciendo, pues podríamos entender perfectamente que el cambio que ha habido ha sido absolutamente bestial y os puedo dar algunos datos que no dejan lugar a dudas. En Estados Unidos, el 1% más rico de la población, hablo de Estados Unidos porque es el país sobre el que más datos tenemos, pormenorizados por capas de población y porque es, al fin y al cabo, ya sabéis, ¿no? Es ese ejemplo a seguir por el resto de países, la potencia hegemónica económica, etcétera, etcétera. El 1% más rico antes de los años 80 concentraba el 8% de la riqueza. Ahora concentra el 20%. O sea, es una barbaridad. Es que a lo mejor 8, 20 no nos suena mucho, pero estamos hablando
de unas cantidades inconmensurables de dinero que es que no nos podemos ni imaginar. Creo que hay otro dato, que esto ya es a nivel mundial, que sí sirve para entender las magnitudes estratosféricas, mastodónticas, que son impresionantes, que ya os digo que no nos hacemos una idea, porque hay muchísimo dinero, muchísima renta, muchísima riqueza que nosotros no estamos acostumbrados y probablemente nunca estaremos acostumbrados a manejarnos con ella. Si al 1% más rico del mundo le quitásemos o hubiese reducido el 99% de su riqueza, y estos son datos de Intermon Oxfam, seguirían siendo el 1% más rico del mundo. O sea, si tú al 1% más rico le quitas el 99%, siguen siendo el 1% más rico. Esto a nivel mundial, para que os hagáis una idea de la enorme desigualdad que hay en todo el mundo, que ha sido espoleado, argumentado e impulsado por este movimiento neoliberal, que es cuanto menos impuestos se pongan y sobre todo a las grandes empresas y a las grandes fortunas, mejor. La idea de fondo, la idea al menos con lógica económica es: si las grandes empresas y grandes fortunas tienen que pagar menos impuestos, pueden dedicar más dinero y más recursos a espolear su actividad económica, a desarrollar pues nuevos procesos productivos y a generar más riqueza y renta, ¿no? Cuando la realidad, y esto no hace falta que lo diga yo, es que si pueden pagar menos impuestos, pues van a tener más beneficio, ¿no? ¿Qué necesidad hay de que una gran empresa que tiene ya su mercado controlado, de que, por ejemplo, Coca-Cola, que lleva 800.000 años estando en el top de su sector? ¿Qué necesidad tiene Coca-Cola de incentivar nuevos adelantos tecnológicos y nuevas inversiones para mejorar sus productos? Pues sí, la Coca-Cola es la misma de toda la vida, ¿no? Pues ahí está, cualquier retirada de impuestos que se le haga, pues es beneficios que van a obtener sus empresarios y sus accionistas, y eso no va a repercutir absolutamente en nada en el resto de la sociedad. Esto extrapolado a todos los sectores, sobre todo los estratégicos, energía, que son los más rentables, los financieros, los de telecomunicaciones, los de transporte, todos esos son muy rentables. Tú reduces ahí los impuestos, pues se hacen de oro, se hacen millonarios, y ahí tenemos pues esas grandes riquezas acumuladas que no somos capaces de imaginar. Claro, la reducción de impuestos y al mismo tiempo la globalización financiera logran que esta gente que dice, pues ahora pago menos impuestos y encima puedo aprovecharme de los resquicios legales que hay entre los diferentes países para pagar menos impuestos. Ellos lo llaman elusión fiscal, que sería algo así como legal, cuando en realidad lo que es una evasión fiscal, ¿no? No pagan impuestos acorde a la legislación estatal de cada uno de los países. Esto ya lo sabéis, paraísos fiscales. Lo que quizás no sabéis es que la última investigación por parte de un investigador muy reputado, ¿vale? Para que no nos acusen de rojo, perro flauta, que sacáis los datos de sobaco, estima que en paraísos fiscales se tiene oculta del fisco, de los estados, una cantidad equivalente a 6 billones de euros. Billones, lo digo así porque son con B, que es otra cantidad que tampoco nos hacemos una idea de lo elevadísima que es. Y voy a poner un ejemplo para que esto se vea bien. Desde el año en el que supuestamente nació Jesucristo hasta la actualidad, ha pasado un montón de tiempo, imaginad, ¿no? Pues bueno, pues ahí el Imperio Romano, la Edad Media, la Edad Contemporánea, bueno, no ha pasado ni 1 billón de segundos. Ni 1 billón de segundos. ¿Cuándo va a pasar el billón de segundos? En el año 32.000 después de Cristo. ¿Vale? Eso es un cálculo muy sencillo que todo el mundo puede hacer, ¿no? Multiplicar los años por los minutos, por los segundos, etcétera, etcétera. Bien, pues todos esos segundos del año 0 al año 32.000 después de Cristo, convertirlo en euros, multiplicarlo por 6, y esa es la cantidad de riqueza que hay oculta al fisco. Que si se hace una estimación muy moderada de cuánto se podría recaudar, saldrían unos 130.000 millones de euros aproximadamente, que es más de lo que se va a dar a España en los fondos de ayuda de Next Generation, ¿no? Para reconstruir los desperfectos provocados por la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad inconmensurable de dinero. Y ya vuelvo a decir, el foco no es tanto ese dinero lo necesitaríamos para fortalecer nuestro estado del bienestar, no es necesario, pero sí sabemos la cantidad de dinero que está acumulado en muy poquitas manos y que eso genera desigualdad. Y ya no es una cuestión solo social, porque podríamos decir, madre mía, ¿no? Es injusto, una cuestión de ética, moral, hasta un niño, un pequeño lo puede entender, pero es que hay cuestiones económicas también. Cuando la renta y la riqueza se concentran en muy pocas manos, dejas de circular el dinero, porque el rico tiene un estómago.
¿vale? El rico se come una hamburguesa. No puede más porque tiene un estómago. En cambio, si ese dinero se reparte entre un montón de gente que tiene menos capacidad económica, pero tiene muchos más estómagos, puede consumir muchas más hamburguesas. Que mi hermano me perdone por hablar de hamburguesas, pero es el ejemplo que se me acaba de ocurrir. Entonces, claro, si todo ese dinero concentrado en muy poquitas manos se reparte entre muchísima gente, se estimula la demanda agregada, que es lo que se conoce en economía, un término muy rimbombante para hablar de capacidad adquisitiva, ¿no? Si tú lo repartes entre gente, mucha más gente, aunque tengan menos capacidad económica, que además la mayor parte de su renta la suelen consumir, ¿no? Porque los ricos ganan mucho dinero, si ganan un poco más, pues no lo van a consumir, lo van a dejar ahí muerto de risa, alguna inversión financiera que luego acaba redundando en aumento del precio del alquiler. Eso es otra historia de lo que podríamos hablar, pero si eso lo repartes entre gente que tiene menos capacidad económica, que todo lo dedica a gastar el dinero en las tiendas de barrio, en las peluquerías, en los servicios de proximidad, la actividad económica se hace mucho más rica y el dinero circula por muchísimos más sitios y eso hace que muchísimas más empresas, aunque sean pequeñas, aunque sean autónomos, tengan más ventas. Con lo cual, la reducción de la desigualdad no es una cuestión ética, moral, que obviamente lo es, sino que también es económica. Las sociedades más avanzadas, más prósperas, más ricas, son también las más igualitarias. Por supuesto hay excepciones, como la de Estados Unidos y tal, pero podríamos coger las economías más potentes en términos de producto per cápita, ya hablamos de Suiza, de los países nórdicos, y son siempre las más igualitarias, las que menos brecha hay entre ricos y pobres. Así que aquí está la justificación de hacer una reforma fiscal de que vaya en este sentido. Y para terminar, pues voy a hablar un poco ya más aterrizado en lo español para ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer y qué es lo que se pretende hacer, ¿no? En nuestro país hemos visto cómo teníamos hasta ministros de Economía que decían que los impuestos progresivos que no eran ni siquiera de izquierda, ¿vale? Eso lo hemos visto hasta hace muy poquito y eran del PSOE, ¿no? Que, bueno, he dicho de izquierda, pero eran del PSOE, no de izquierda. Y hemos visto como los gobiernos, pues esto, impulsados y animados por ese espíritu neoliberal, han ido a recortar en impuestos, que hacer menos progresivos, que ya sabéis que la progresividad es que paga más proporcionalmente quien más tiene, además es un principio recogido en nuestra Constitución, en el artículo 31.1, y han ido poco a poco quitando los elementos que de alguna forma pudimos lograr y conquistar cuando conquistamos la democracia. Porque, bueno, pues porque en ese momento la inercia y la tendencia europea era a que los sistemas fiscales fuesen lo más progresivos posible, pero nos pilló a contrapié, ¿no? Nosotros creamos nuestra democracia en el momento en el que estaba surgiendo el neoliberalismo con cada vez más fuerza. Y entonces tenemos un sistema fiscal menos desarrollado que además fue recortado y hecho más regresivo poco a poco, ¿no? Hablamos del IRPF, o sea, no sé si sabéis, pero el IRPF es el impuesto seguramente más importante de todo. Tiene una parte que es para los rendimientos del trabajo, los asalariados, y luego una parte para el rendimiento del capital. Eso estaba más o menos equiparado, para que si yo ganaba dinero pues vendiendo una acción, ¿vale?, y obtenía mi ingreso, pagase más o menos lo mismo que si ese dinero lo hubiese conseguido trabajando en una fábrica. Bien, pues poco a poco esa brecha se ha aumentado de una forma bestial, con la idea detrás neoliberal de que si ese dinero no lo penalizas, lo vas a lograr luego invertir, y claro, el trabajador no, el trabajador ese dinero se lo va a gastar, pero aquella persona que ha ganado acciones se lo va a volver a reutilizar y va a generar más actividad económica, el cuento de siempre, ¿no? Que luego está claro, los datos revelan que es que no está ahí, lo único que se consigue es incrementar el dinero y la renta que tienen esta gente. No se consigue nada más. De hecho, como os digo, esto está absolutamente contrastado y haciendo ejemplos, pues, comparativos, ¿no? ¿Qué pasa en países en los que esto ha ocurrido y en los que no? Pues no hay ninguna diferencia. Lo único que hay diferencia es que hay más ricos y hay más desigualdad. Otro impuesto, el impuesto de sociedades, antes estaba en el 35% sobre los beneficios, ahora está en el 20%, hay muchísimas bonificaciones y posibilidades que tienen las empresas para pagar menos, con la misma lógica que os estoy diciendo, pues si dedican este dinero a otras cosas, pues la cosa irá mejor. Bueno, lo que se consigue es que las grandes empresas hoy día pagan en torno al 6% de todos los beneficios que obtienen, cuando un autónomo paga en torno al 16%.
¿vale? Nos acusan, ¿no? de hacerle la puñeta a los autónomos, no sé qué y tal. Bueno, pues es que es el propio sistema fiscal desarrollado por el PP y por el PSOE el que hace que los autónomos paguen hasta 3 veces más en términos relativos que una gran empresa. O sea, es absolutamente injusto, no tiene ni pie ni cabeza, etcétera, etcétera. Luego, impuestos sobre los que hablará seguro más Sol, porque son gestionados por las comunidades autónomas, el de patrimonio, el de sucesiones, que están orientados, siempre lo han estado, aunque le han dado la vuelta al discurso, hasta hay gente que hasta se lo ha creído, digo, gente de nuestro entorno, ¿vale? Que el impuesto de sucesiones es injusto, para nada. Es que ha habido en nuestro país una confusión absolutamente sistemática entre el impuesto de plusvalía, que sí que ha sido injusto, y constitucionalmente ha sido declarado injusto, parcialmente, con el impuesto de sucesiones, que siempre ha sido muy justo porque a no ser que ganase, heredase un patrimonio mayor de medio millón de euros, de 1 millón de euros, pues al final no tributaba, con lo cual solo tributaban quienes tenían mucho dinero. Pero bueno, utilizando que cada vez que alguien moría había que pagar el heredero por impuesto de plusvalía y por impuesto de sociedades, perdón, de sucesiones, pues se hacía ver que lo injusto era el de sucesiones, cuando no. El injusto era el de plusvalía precisamente por una reforma del Partido Popular cuando gobernaba Aznar. O sea, es que siempre se salen con la suya a pesar de que son ellos los malvados y eso se puede demostrar una y otra vez, ¿no? Y por terminar con estas cuestiones, el impuesto de patrimonio sobre que hablará más Sol, porque como digo es algo autonómico y encima se ha lucido el gobierno del PP durante tantos años aquí en Madrid, pues lo que hace es que te genera un paraíso fiscal dentro de nuestras propias fronteras, porque al final Madrid dice, venga, pues lo bonifico al 100%, obtengo bonificaciones muy importantes. ¿Qué pasa? Que todo el dinero acaba llegando, o sea, la gente acaba empadronándose en Madrid simplemente para cometer ilusión fiscal, con lo cual Madrid a lo mejor sí ingresa bastante porque hay mucha gente ahí, pero claro, a costa de que otras comunidades autónomas dejen de ingresar, porque el discurso de la derecha es, mira, en Madrid hemos bajado los impuestos y ingresamos un montón. Hombre, claro, se lo está quitando Andalucía, se lo está quitando a todas las comunidades autónomas. Y dice, no, deberían hacer los demás. Si los demás regiones hacen eso, ya no vale, porque todo el mundo ya está residiendo en comunidades como la de Madrid para no pagar. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Y con esto voy terminando, o termino, mejor dicho. Desde que tenemos un gobierno de coalición ha habido guiños, como digo, ¿no? Se ha logrado establecer el impuesto a las transacciones financieras de una forma muy suave, muy suavizada, quitando un montón de activos financieros que ya no van a tributar, pero bueno, es la historia de la que siempre os hablo, ¿no? Pues Unidad Podemos intentando ser más valiente y PSOE diciendo, mierda, he firmado esto, tengo que hacerlo, pero voy a intentar suavizarlo todo lo posible, ¿no? El impuesto de sociedades, bueno, pues ahora hasta el 15%, pero han logrado hacer que sea sobre la base imponible, no sobre los beneficios que se acaban obteniendo finalmente, con lo cual es una mejora, pero otra vez muy tímida, muy suave, muy sosegada. Se ha restringido la utilización de la SICAD, ¿vale? Es otro avance, pero también muy suave, etcétera, etcétera. Y entonces, podría dar más ejemplos, pero no quiero aburriros. Es la tónica de siempre, es sí, te doy un poquito, pero muy poquito, ¿no? Y así yo vendo que se está haciendo algo. Por ejemplo, el IRPF es verdad que se ha subido muy poquito para las personas que ganan más de 300.000 euros, pero que son muy pocas personas, que eso apenas afecta. Es mejor que nada, sí, pero es insuficiente. Y por último, pues el impuesto sobre la ganancia de capital también se ha subido un poco el tipo impositivo, pero muy poquito. Entonces, ahora se ha puesto encima de la mesa, ya la pandemia un poco está dando menos quebradero de cabeza, y es reforma fiscal a muerte para conseguir lo que de verdad está firmado en el pacto de investidura, que es impulsar mucho más los tramos superiores del IRPF, es decir, que los que más dinero ganan paguen más proporcionalmente, que el impuesto de sociedades deje de ser un queso gruyere con muchísimos agujeros que las empresas dicen, pues me pongo esto por aquí y esto por acá y al final no pago prácticamente nada. Y sobre todo cambiar el impuesto de patrimonio, que esto seguramente sea lo más potente si se consigue hacer, por un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Para que no sea algo que gestionen las comunidades autónomas y no se hagan dumping fiscal, no se hagan competencia entre sí y paraíso fiscal interno, sino que sea algo estatal con un mismo tipo impositivo, la misma regulación, para lograr que los grandes patrimonios paguen, porque es que hoy día, desgraciadamente, por culpa de esto, apenas se está pagando y se está acumulando la riqueza y la renta en muy poquitas manos. Así que nada, por pues, cuestiones de tiempo, pues lo dejo aquí, resumiendo, pues, y volviendo a la conclusión que ya había instalado, ¿no? Importantísimo hacer la reforma fiscal, no por tanto una cuestión de recaudación, sino por cuestión de justicia fiscal, que no es solo ideal en términos morales, sino económico,
y aprovechando que ya está mejor la situación sanitaria para impulsar pues algo que venía recogido en el pacto de investidura y que sabemos que el PSOE por todos los medios tratará pues de oponerse o de suavizarlo como estamos acostumbrados. Y nada más, lo dejo aquí y muchas gracias por la atención. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.